Dos amigas adolescentes, muy inseparables, con muchas metas, sueños y proyectos por delante, asistieron a una fiesta una noche de verano. Una fiesta común y corriente como cualquier otra, en la cual iba a haber bebida, comida, risas, piscina, música, como cualquier otra fiesta. Esa noche en la cual las chicas decidieron ir, se prepararon para llegar, divertirse y luego volver a casa, como cualquier adolescente. Sin embargo, ellas tenían que cumplir un toque de queda, el cual habían prometido a sus padres llegar antes. Este toque de queda era el horario que les había impuesto sus papás. Ellas, para poder ir de regreso de manera más rápida, tomaron un atajo sin saber que esa decisión lo cambiaría todo. Antes de empezar, les voy a dejar por acá mis redes sociales y también recuerden que tenemos otro canal de podcast. Este habla sobre todos los casos paranormales y leyendas también urbanas. Así que no se pierdan de este canal. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso en el que vamos a hablar sobre el caso de Jennifer Erdmann y Elizabeth Peña. Lamentablemente un caso muy triste y perturbador. Para esta historia nos ubicaremos en Houston, Texas, específicamente en TC Chester Park, una zona que en los años 1993 era una zona en auge y se caracterizaba por tener zonas residenciales bastante buenas, con gente muy amable, buena y que realizaba su día a día de manera cotidiana. Salían a pasear con amigos, hacían paseos a sus mascotas, se reunían, hacían picnics, todo lo normal. También inclusive llegaban a realizar asados o barbacoas, que creo que no es lo mismo el asado argentino que una barbacoa. Después en comentarios espero que me puedan contar la diferencia. Una de esas zonas residenciales más tranquila era Oak Park o algo así, creo que era el nombre. También se destacaba este lugar porque los jóvenes salían a reunirse para charlar y divertirse. Uno de los lugares más populares y concurridos era TC Chester Park, caracterizado por ser una zona bastante amplia, con senderos, con complejos deportivos, mucha naturaleza, bosque alrededor del mismo. A todos los residentes de dicha ciudad les gustaba pasear por este parque, específicamente de día porque era muy concurrido. Habían perros corriendo, había niños jugando, muchas familias concurrían a este parque. Concurrían para hacer vida social, deportiva. Era una zona boscosa, amplia y llegaba aproximadamente a medir 81 hectáreas. Como es previsible de todo lugar grande, amplio, sí había zonas bastante concurridas y zonas alejadas y desoladas. Entonces, llegado un momento, la gente hasta las 5 de la tarde o después que empezaba a anochecer, se iban, no se quedaban, no concurrían a este parque, porque la zona se volvía muy peligrosa, ya que la gente que la concurría no era la misma que concurría de día. Esta zona desolada, la verdad es que se transformó en una zona bastante insegura y fue esa inseguridad del lugar la que más tarde generaría mucha tristeza en dos familias. Esas familias eran la familia Peña y Erdmann. Familia
Erdmann estaba compuesta por Radi y Sandra, un matrimonio grande, el cual era bastante feliz de tener a Jennifer. Jennifer fue su única hija y la consideraban como un milagro, razón por la cual la trataban de una manera muy especial. Radi y Jennifer tenían una conexión que nadie puede explicar al día de hoy. Es una conexión de padre e hija que toda familia desearía tener. Sandra la consideró, al ser una persona mayor y costarle tener hijos, ambos consideraron a Jennifer una hija especial. Entonces recibió durante su crecimiento toda esa atención especial. Ellos se encargaron de que Jennifer supiera lo amada que era por ellos. Y así viceversa también. Jennifer creció siendo una niña ejemplar, muy buena, muy dulce y atenta con sus padres y muy cariñosa. Jennifer en la escuela era una niña muy aplicada y muy querida también por sus amistades. Una de sus mejores amigas era Elizabeth Peña, de 16 años. Elizabeth era una de sus mejores amigas de 16 años, un año mayor que Jennifer. Jennifer tenía 14 años, pero estaba por cumplir los 15. Elizabeth era hija de Alonso y Melissa Peña. Ambos padres también la amaban mucho. Sin embargo, también tenían una hija menor, la cual Elizabeth adoraba con todo su ser. La cuidaba y protegía mucho y desarrolló una especie de sentimiento maternal hacia su hermana menor. En el ámbito de la escuela, Jennifer se caracterizaba por ser una chica inteligente, pero bastante vaga o perezosa, como le quieran llamar, ya que no le gustaba mucho estudiar. Era rebelde, estaba pasando por una crisis de adolescente bastante rebelde, a tal punto que en su colegio anterior fue expulsada por actitudes inapropiadas. La verdad no lo sé, no lo investigué a fondo. Pero cuando se traslada a su nueva escuela es cuando conoce a Jennifer. Elizabeth también se caracterizaba por ser una persona que amaba estar bien arreglada, pintada, el maquillaje, le gustaban los accesorios y todo lo que esté relacionado con la moda. Elizabeth en 1993 fue transferida a la escuela Waldorf y ahí fue donde conoció a Jennifer, como les comentaba. Ahí en este nuevo establecimiento, Elizabeth tuvo un cambio radical en su vida, ya que la amistad de Jennifer la ayudó bastante a mejorar su conducta educativa. Ahora era más aplicada, estudiaba y tenía mejores notas. Los padres se dieron cuenta y atribuyeron su buena conducta a la amistad de Jennifer. Elizabeth se volvió más tranquila a comparación a lo que era antes de conocer a Jennifer, y a la vez empezó a enfocarse en sus estudios, y ambas se complementaban. Lo que una era, la otra no lo era, y viceversa. Por ejemplo, Jennifer ayudaba en los estudios a Elizabeth. Elizabeth ayudaba a que Jennifer salga de su zona de confort y sea más dada, más amigable, más sociable, supongo yo, y también a vestir a la moda, porque recordemos que Elizabeth amaba eso. Entonces Jennifer y Elizabeth empezaron a unirse demasiado, a congeniar bastante y llevarse muy bien. Ambas en ese año estaban cursando y esforzándose mucho en sus estudios, y como era verano, empezó a hacer mucho calor y surgió un rumor en el cual iba a haber una fiesta en la casa de una de sus amigas, Gina. Gina iba a preparar una fiesta en su casa en la cual habría piscina, bebida y comida, y estaría libre de padres. Ambas estaban emocionadas porque recibieron la invitación de Gina para concurrir a esa fiesta, tanto así que pidieron permiso a sus padres cada una. Recibieron una respuesta, un sí, pero tenían una condición. Esa condición era llegar a casa antes de las 11:30. A esa condición se le sumaba
que Jennifer debía concurrir a casa de Elizabeth y Adolfo, el padre de ella, las llevaría ambas a dicha fiesta. Luego, ellas, al regresar a casa de Elizabeth, Jennifer debía irse a la mañana siguiente porque pasaría la noche en casa de Elizabeth, valga la redundancia, y luego se iría a la mañana siguiente a su hogar, donde sus padres la recibirían. Una razón por la cual estaban muy emocionadas ellas era porque pasarían una noche sin la presencia de sus padres. Entonces eso las motivaba muchísimo a querer irse y poder relajarse de manera tranquila con sus amistades. La fiesta estaba planificada para el día 24 de junio. El papá de Elizabeth estuvo dándoles muchos consejos para que se cuidaran en la fiesta y cerca de las 8 las llevó a casa de Gina. Según los testigos de ellas, o sea, sus amistades, dicen que la pasaron muy bien, estaban riéndose, felices, contentas, bailaban, festejaban. Era un ambiente juvenil en el cual todos estaban felices y contentos porque era una fiesta sin padres. Llega la hora de el toque de queda y ambas estaban preocupadas porque no querían llegar tarde. Se dieron cuenta que llegaban tarde y desde la casa de Gina a la casa de Elizabeth había 1,5 kilómetros de distancia. Caminando era aproximadamente entre 20 y 30 minutos que les llevaría caminar a ellas. Entonces decidieron irse lo más rápido posible. Y el lugar habitual por el cual debían pasar siempre era el DC Chester Park para poder llegar a casa de Elizabeth. El plan de las chicas era ese: tomar ese atajo, pasar por las vías del tren, lo que les llevaría 10 minutos menos del tiempo que ellas calculaban aproximadamente y les permitiría llegar al horario de toque de queda. Entonces se despidieron de sus amigos y salieron rumbo a casa de Elizabeth. A la mañana siguiente, los padres de Jennifer vieron la luz encendida del dormitorio de ella y se sorprendieron porque nunca habían recibido la llamada de ella diciéndoles que había llegado bien a casa de Elizabeth. Viendo esta situación, más lo de las luces de su dormitorio, empezaron a preocuparse y Randy acudió rápidamente a su coche y fue a la casa de Elizabeth, pero previo a esto llamaron a los Peña, a la cual le preguntaron si sabían algo de las chicas y ella les contestó que se fueron temprano de la fiesta y no supo más nada de ellas. Después de esto, Randy fue a la casa de los Peña y los esperó ahí. Al regresar los padres de Elizabeth, Randy se sorprendió al ver que no tenían expresión de preocupación. Cuando él les comentó la situación, ellos entendieron que la situación era grave. Ellos cuentan que no se habían preocupado porque suponían que al ser adolescentes habían salido, regresaron, cumplieron con el horario de toque de queda y estuvieron durmiendo y seguían durmiendo en casa de ellos. Entonces, como ellos se fueron temprano a la mañana a realizar sus obligaciones laborales, no corroboraron ni la noche anterior ni en la mañana que estuviesen o no las chicas. Cabe destacar que las chicas estaban en una época de receso escolar, razón por la cual los padres de Elizabeth pensaban que podían estar durmiendo todavía en sus casas porque no tenían ninguna obligación escolar. Pero al ver la expresión de Randy, los padres de Elizabeth empezaron a preocuparse y decidieron acudir a las autoridades de la ciudad para hacer la denuncia por la desaparición de las chicas. Y alrededor de las 5 de la tarde acudieron a la policía para demandar y hacer la denuncia por la desaparición de estas chicas. Y ya con la participación de las autoridades policiales, el caso tomó más fuerza, pero
no de la manera que esperaban. Como era de esperarse, la investigación policial no dio un giro drástico y se mantuvo igual con el pensamiento ese de decir que eran adolescentes y que por ese motivo estaban desaparecidas y que ya regresarían. Pero al conocer el contexto de ambas familias, se dieron cuenta que estas chicas se llevaban muy bien con sus padres y no tenían ningún motivo de querer escaparse, de huir sin decir nada a nadie, y empezaron a tomarse en serio este caso. Pero los padres de ambas chicas no se quedaron de brazos cruzados y ya tenían impresos varios carteles con las fotos de ambas y se pusieron a entregar a todos sus conocidos, a la gente que no la conocía tan bien, para poder dar con el paradero de ellas. Además de repartir todos estos carteles y pegarlos, también llamaron a los conocidos de ambas chicas y preguntaron si sabían algo de ellas, pero no obtenían respuesta, ni siquiera con la investigación que recientemente se habían tomado en serio los policías, porque no daban con una pista puntual que los lleve al paradero de ellas. Los padres de estas chicas tenían todavía la fe y la esperanza de encontrarlas sanas y salvas, pero cada día que pasaba esa esperanza se apagaba un poco más. Las llamadas que recibía la policía eran todas falsas alarmas, falsos testimonios, bromas de la gente. Y los días transcurrían y no conseguían ninguna pista sobre las chicas. Hasta que un día, el 28 de junio, el cuarto día después de la desaparición de ellas, recibió la policía una llamada anónima de un tipo que decía que sabía dónde estaba el cadáver de las chicas. Este sujeto no quiso dar su nombre y quiso mantenerse de manera anónima, pero aseguró saber dónde estaba el cuerpo de las chicas y mencionó que se encontraban en T.C. Chester Park, cerca del lago White Oak Bayou. Dicho esto, colgó la llamada. Los policías no podían darse el lujo de ignorar este testimonio o esta llamada, entonces decidieron acudir a la zona con perros entrenados, pero no obtuvieron resultados hasta que un policía que se encontraba patrullando cerca de las vías del tren encontró ropa tirada, y mientras se iba adentrando a la zona, porque obviamente iba siguiendo como las huellas y pistas del lugar, encontró dos cuerpos. Para ese momento las chicas ya estaban siendo buscadas y ya todo el pueblo sabía que estaban perdidas, desaparecidas. Entonces supuso que era asegurarlo. Un detalle que me estaba olvidando de contar es que este policía que encontró los cuerpos lo hizo al día siguiente de recibir esta llamada. Encontró a los cuerpos parcialmente desnudos y en estado de descomposición avanzado por el calor texano de la época, y obviamente también la naturaleza ya había empezado a hacer su trabajo. No podían verificar si las chicas eran o no, pero por las características físicas y también la ropa que llevaban los cuerpos, podían creer que eran ellas. Sin una autopsia no podían corroborar ni dar una certeza de eso. Entonces, la policía no dio aviso a los padres de ambas familias porque querían primero tener la seguridad de que si eran o no. Pero como este caso era bastante conocido, había muchísimos curiosos y muchos periodistas que se acercaron a la zona porque se enteraron de que encontraron dos cuerpos, y el padre de Jennifer en ese momento se encontraba dando una entrevista pidiendo ayuda por su hija y por su amiga, cuando recibió un llamado en el que le decían que habían encontrado dos cuerpos. Entonces él primero quedó choqueado y luego reaccionó y decidió dejar todo e irse rápidamente al lugar donde habían encontrado esos cuerpos. Cuando llegó al lugar, la policía no quería que pase, lo retuvieron, pero él
luchaba y luchaba para poder entrar al lugar, a la escena del crimen y ver si era o no su hija, y les pedía por favor que le dijeran si una de esas chicas tenía el pelo rubio como su hija, a lo que le contestaron que sí, pero que sin una autopsia no podían verificar si eran o no ellas. Como el estado de descomposición de los cuerpos era bastante avanzado, no pudieron hacer una autopsia, pero sí hicieron análisis y tuvieron que hacer el reconocimiento de los cuerpos por sus registros dentales. Y fue así que corroboraron y confirmaron que eran Jennifer Erdmann y Elizabeth Peña. Y esta fue la noticia más horrible y devastadora que recibieron las familias Erdmann y Peña, porque ellos mantenían la esperanza en encontrarlas vivas todavía, pero no fue así. Y lamentablemente sufrieron bastante la pérdida de sus hijas. Ambas familias estaban destrozadas e impactados porque ellos, como les dije, tenían la esperanza de que estuviesen sanas y salvas en algún lugar, pero no encontrarlas así. Y pensaban, ellas volvían de casa, volvían de una fiesta hacia sus casas en un punto de ese atajo que tomaron para regresar, y se encontraron con alguien o un grupo de personas que las lastimó y acabó con sus vidas de la manera más cruel que jamás hayan visto. Y es que en la investigación encontraron que ambas fallecieron por un estrangulamiento y tenían también en sus cuerpos signos de tortura y claros signos también de violencia sexual causados durante más de una hora por más de una persona. Y luego en los resultados de los análisis forenses se reveló que había presencia de distintas muestras de semen, lo que confirmaba esta teoría. Pero también en los cuerpos de ellas se encontraban signos de defensa, o sea que habían estado luchando por sus vidas para salvarse de estas personas. Con la certeza de que esto había sido un crimen brutal y trágico, se realizó rápidamente la investigación para encontrar o para dar con el paradero de los culpables, centrándose así en la llamada previa que tuvieron y que los llevó a encontrar los cuerpos. Al centrarse en esta llamada, también recordaron de este hombre anónimo y decidieron investigar de dónde provenía. Esta llamada provenía de la calle Ashland en Houston, y esa propiedad pertenecía a una pareja casada, la familia Joe y Christina Cantu. En ese lugar vivían ellos y también el hermano menor de Joe, tenía 18 años, llamado Peter Cantu. De esta manera, teniendo una dirección, la policía acudió a este domicilio y empezaron con su interrogatorio a todos los integrantes de la familia. Y cuando llegó el turno de Joe, rápidamente él confesó haber sido quien llamó a la policía, pero también aclaró rápidamente que él no tenía nada que ver con los cuerpos de las chicas. Entonces les explicó con detalle todo lo que él sabía. Joe explicó que por más que no tenía nada que ver con los hechos, su hermano Peter Cantu, cerca de las 23 p.m., él lideraba una banda o pandilla criminal llamada Black and White y tenía integrantes como Sean Derrick O'Brien, de 18 años, José Medellín, de 18, Efraín Pérez, de 17 años, Raúl Villarreal, de 17 años, Román Sandoval, de 18, Frank Sandoval, de 17, y Venancio Medellín, de 14 años, quienes se encontraban juntos y se reunían siempre en el TC Chester Park para consumir sustancias, delinquir y cometer otros actos ilícitos. Pero específicamente esa noche del 24 de junio estaban celebrando la iniciación de Raúl Villarreal, y esta iniciación
consistía en que debía pelearse con todos los integrantes de la banda hasta quedar inconsciente, tirado en el piso. Una vez que despertaba, la pandilla le daba la bienvenida y ya formaba parte de la banda. Esta pandilla se encontraba drogándose, tomando alcohol y festejando el inicio de este tipo, hasta que cerca de las 23:30 pasaron Jennifer y Elizabeth por la zona esta del puente de las vías del tren, cerca de esta pandilla. Ellas obviamente los habían visto y trataron de pasar lo más apresuradamente y lo más desapercibidas posible, pero no pudieron, porque Peter Cantu ya las había visto y comenzó a decirles cosas, muchas groserías, y José Medellín también empezó a decirles cosas. No solo les decía cosas atrevidas, sino que también tomó un seno de Jennifer sin su consentimiento, le tocó, y esta empezó a decirle que la soltara y la dejara para que pudiesen pasar. Jennifer solo les pedía que las dejaran tranquilas y las dejaran pasar porque querían regresar a sus casas. Pero Peter, lejos de querer dejarlas pasar, lo tomó como una desobediencia, tipo estaba relimado, claro, para esas alturas de la noche. No dejó que ellas se fueran, entonces le ordenó a su pandilla que la atacaran a Jennifer. Entonces la pandilla las rodeó y la tomaron a Jennifer y se la llevaron para un arbusto y empezaron a torturarla. Obviamente también a abusarla, dejándole así unos segundos para que pudiese escapar a Elizabeth, pero ella no quería dejar sola a su amiga, entonces decidió ir a ayudarla, como pateando a estos tipos, insultándolos, gritándoles que por favor dejaran a su amiga, que solo se querían ir a sus casas. Pero ellos, al ver esta reacción, empezaron también a atacar a Elizabeth. Todo dio un giro muy brusco y comenzaron los abusos a ambas chicas. Y nadie que estuviera en el parque podía escucharlas. Hola a todos. Bueno, hoy continúo la historia que les estaba comentando, el caso de estas chicas que eran amigas, porque en el video anterior no lo pude terminar de grabar porque ya se me había hecho muy tarde y bueno, estaba sola en casa, después llegan las personas y ya es imposible continuar grabando, así que estoy grabando hoy, que hay silencio. Por ahí si escuchan algún ladrido de perro es porque tengo vecinos que tienen un montón en su casa. Un solo vecino tiene como 15 perros. La verdad es que es un dolor de cabeza cada vez que tengo que grabar. Y bueno, yo tengo una perrita también que es bastante bochinchera, o sea, muy ruidosa. Y una gatita, pero bueno, ella no hace nada de ruido. Así que continuemos. Bueno, les comentaba que ayer estas chicas habían llegado a la zona, se estaban retirando para volver a casa de Elizabeth y en eso decidieron tomar un atajo. Lo que ellas no sabían es que en ese atajo las esperaría un destino muy cruel y trágico. Ahí, cuando se acercaron a las vías del tren, chocaron con una pandilla de delincuentes. Y ahí se encontraba Peter Cantu y todos sus secuaces que mencioné hace un momento. Mientras me maquillo les voy contando. Estoy un poco ojerosa y quería cambiar mi rostro, entonces por eso. Los 8 integrantes de la pandilla, solo 6 participaron, ya que Frank Sandoval se retiró antes de que sucedieran los ataques sexuales y Venancio Medellín recibió la orden de Peter de no participar por su edad en este hecho tan cruel. Pero los demás
integrantes de la pandilla fueron a las chicas brutalmente, las desvistieron, fueron los encargados de desvestirlas, brutalmente romper sus ropas y empezar a violarlas. Y estas chicas, Jennifer y Elizabeth, no hacían más que mirarse entre sí con lágrimas en sus ojos e intentar defenderse y sacarse de encima a estos tipos, pero claro, eran 6 contra 2 y lógicamente no pudieron hacer más. Y así transcurrió una hora de este hecho, y con las chicas todavía en el suelo tiradas y semidesnudas, Peter Cantu les ordenó a la pandilla que, como las chicas les habían visto los rostros a todos, debían eliminarlas para evitar problemas en el futuro. Entonces les ordenó a Derrick O'Brien y a José Medellín que se encargaran de esa tarea y les pidió que acabaran con sus vidas. Derrick tomó la chuleta, correa o colita del cabello de Jennifer y con eso decidió intentar matarla. Jennifer, mientras tanto, les suplicaba llorando a gritos que por favor la dejaran con vida, pero aún así continuaron con esta decisión. Mientras que Elizabeth estaba viendo cómo acababan con la vida de su amiga, suplicaba y gritaba también llorando que por favor no la matasen, incluso intentando llegar a negociar con estos maleantes por su vida. Pero José Medellín inmediatamente se acercó a ella y tomó su malla del reloj. Malla, no sé cómo la conocen ustedes, correa creo que también le dicen, y con eso la asfixió. Posteriormente estos tipos procedieron a robarle a las chicas. Derrick y José tomaron la cadena y la pulsera de oro que tenía Jennifer, y Peter Cantu les robó el anillo que tenía Elizabeth, en la cual ese anillo tenía grabado su inicial, la inicial E, para luego regalárselo a su novia. Qué tipo más despreciable. Luego de esto, la pandilla dejó tiradas a estas chicas entre los arbustos y se fueron cada uno a sus casas, a sus respectivas casas. Cuando Peter Cantu llegó a la suya, se encontró con su hermano y su cuñada, a las cuales él les comentó y alardeaba con demasiada emoción que su grupo de pandilla y él habían violado y matado a 2 chicas. Y lo contaba con emoción, no una emoción triste, sino una emoción feliz, como si hubiese ganado algún logro. Luego de eso se fue a dormir. Christina y Joe quedaron petrificados, muy desconcertados de lo que acababan de escuchar en la sala de estar. Quedaron paralizados sin decir nada, choqueados, hasta que Christina le dijo a Joe que deberían de denunciar y demandar a su hermano por todo lo que había hecho, pero Joe primero inicialmente no quería demandar a su hermano por miedo a posibles represalias de él y su pandilla contra ellos. Pero Christina lo trató de convencer, continuó diciéndole que debía llamar a la policía y denunciarlo, y estaba especialmente sentida ella porque en el pasado a ella un grupo de personas también la habían violado y sabía lo que se sentía. Sin embargo, ella está viva, salió con vida de ese suceso. Entonces le exigía a Joe que lo hiciera. Joe accedió por la insistencia de Christina y se dio cuenta. Toda esta declaración fue impactante para los policías porque pensar en la manera en la que fueron asesinadas y torturadas estas chicas fue muy triste y atroz. Gracias a todo esto los llevó a empezar con el arresto de cada uno de los culpables.
empezando primero por Peter, que se encontraba en ese mismo domicilio, y cuando lo interrogaron a Peter, él dio los nombres y ubicaciones de cada uno de los integrantes de la pandilla, procediendo así con el arresto efectivo de cada uno de ellos. Estos pandilleros pretendían compartir esta responsabilidad con el resto del grupo de la pandilla. Uno de los policías que estaban a cargo del interrogatorio reconoció al menor de este grupo y lo reconoció como uno de los curiosos al momento de encontrar el cuerpo. Esto nos prueba que hasta este chico, si no fuese por la orden de Peter, seguramente hubiese cometido este acto sin ningún tipo de remordimiento. De esta manera se procedió legalmente con cada uno, y aunque había un crimen en común, tuvieron que enjuiciarlo por separado, haciendo que esto, lamentablemente para las dos familias, fuese una tortura, ya que debían presenciar los testimonios de estos tipos de manera repetitiva, porque si te pones a pensar, tienes que estar escuchando los testimonios de estos tipos y volver a escuchar todo desde un principio. Pero lograron conseguir una sentencia para los culpables de la violación y asesinato de las chicas. En el caso de los asesinos directos, Peter Cantu, quien dio la orden de cometer el asesinato de las chicas, y de sus actores directos, los que cometieron este acto, Derek O'Brien y José Medellín, tuvieron la condena de pena de muerte por el asesinato y agresión de las chicas. Y los demás recibieron cada uno una pena diferente por agresión y tortura a las chicas. A Raúl Villarreal y a Efraín Pérez les dieron cadena perpetua sin libertad condicional. Román Sandoval recibió 40 años de prisión y Venancio Medellín, el de 14 años, no fue juzgado como un adulto, sino que obtuvo una condena de 40 años de prisión en un reformatorio juvenil porque él testificó en contra de la pandilla, dijo haber sido un observador y no haber sido un participante activo. Una vez que cada uno de estos delincuentes recibieron sus condenas respectivas, hubo quienes empezaron como a querer revocar sus condenas porque mostraban cierto grado de arrepentimiento. Y se desató un caso polémico después, que es el caso de José Medellín, porque mientras él se encontraba en espera de recibir la fecha de condena, apelaba ser extraditado a México, porque él, a diferencia de los demás miembros de la pandilla, era nacido en México y quería ser juzgado ahí, quería ser extraditado ahí para ser juzgado ahí. Él y su defensa alegaba que su condena no había sido legal y que estaba siendo privado de sus derechos porque no podía recibir ayuda del Estado mexicano. Y hubo ahí una polémica porque el gobierno de México intentó por todos los medios extraditar a José Medellín, enviando una orden de revisión en 2004, pero que Texas lo rechazó. Entonces, esto lo que hizo fue adelantar la fecha de su inyección, razón por la cual al final, antes de que se intentara algo más con la extraditación de este tipo, el condado de Texas aplicó la pena de muerte para el 5 de agosto de 2008 por inyección letal. Y así fue como los demás integrantes de la pandilla también se presentaban en apelaciones pidiendo revocar sus condenas por presentarse supuestamente arrepentidos, cosa que la credibilidad era muy dudosa y no accedieron a darles este beneficio. Aún así, Randy, el padre de Jennifer, y los padres de Elizabeth estuvieron muy pendientes del caso de sus hijas, y cada vez que estos delincuentes querían presentar apelaciones para revocar sus penas, ellos se presentaban para tratar de hacer en todo lo posible que cumplieran las condenas ya dictaminadas. Todo esto empezó a afectar especialmente a Randy, ya que cuando empezaron a cumplirse las condenas, él expresó que le hubiese encantado que su hija
muriera de una forma tranquila como la que estaban teniendo ellos, y que en cambio ellos hubiesen muerto como murió su hija, a manos de muchos asesinos de una manera cruel y atroz. Fueron pasando los años y empezaron a cumplirse otras condenas de pena de muerte. La de Derek Sheen O'Brien el 6 de septiembre de 2006 y Peter Anthony Cantu el 17 de agosto de 2010. Y los otros integrantes de la pandilla pidieron disculpas a las familias de las chicas y también a sus propias familias por todo el daño que habían ocasionado. Dieron esas últimas palabras, pero el único quien no había dicho nada fue Peter Cantu, quien antes de recibir su inyección letal no quiso decir nada ni dar ninguna declaración. Una de las últimas actualizaciones de este caso es que Venancio Medellín, el de 14 años al momento de los hechos, salió de prisión a los 27 años de edad en 2010 y hasta el día de hoy está libre. Román Sandoval salió en 2017, pero volvió a reingresar por otros actos delictivos que cometió y hasta el día de hoy permanece allí encarcelado. Efraín Pérez y Raúl Villarreal todavía permanecen en prisión cumpliendo su condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y así finaliza esta historia de una manera muy cruel y triste para las familias de Elizabeth Peña y Jennifer Erdmann, las cuales sufrieron un montón. Ellas solo salieron a divertirse y querían regresar a sus casas para cumplir con el horario de toque de queda. Por eso tomaron un atajo, el que reducía 10 minutos del horario al que iban a llegar, porque llegarían, si no tomaban ese atajo, llegarían tarde, pero lamentablemente no pudieron cumplir con ese objetivo que querían ellas, llegar a sus casas en el horario antes del toque de queda. Este es un caso muy atroz. Me gustaría que me dejaran en comentarios ustedes qué opinan sobre esto. Este caso fue muy cruel. Si ya salieron de sus casas, traten de cuidarse. Si pueden regresar con sus padres y si pueden conseguir a alguien de confianza que las pueda llevar sanas y salvas, o si ven que por X motivo se les hace tarde, por favor, chicas, si están en esa misma situación, no se vayan, quédense. Es preferible recibir retos y castigos de no salir la próxima vez porque no cumpliste con el horario de toque de queda, antes que perder tu vida, antes que la posibilidad, porque claro, uno no tiene la bolita de cristal para saber cuándo va a morir. Creo yo que hubiese sido mejor que ellas se quedasen, o bien, si querían cumplir con el horario de toque de queda, que un adulto responsable las fuese a buscar, porque también son chicas menores de edad. Todo adolescente tiene que tener permitido, pero también ser controlado y cuidado por un adulto mayor. Y con esto no quiero echarle la culpa a los padres, pero sí concientizar de que hoy en día la sociedad está muy mal y que hay que cuidar de nuestros hijos. Y con eso quería cerrar este caso. Si les gustó el video, por favor regálenme un like, compartan y comenten qué otro caso quieren que traiga al canal. Bye.